Y bueno, pues ya estamos aquí en la 97.9 de su FM, Radio Avivamiento Internacional. Qué bendición es poder seguir adorando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores aquí en vivo. Estamos también a través de las redes sociales. Un abrazo a toda la gente que se anda conectando en las redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy, queridos amigos, yo quiero comentarles un poquito acerca de lo que se vivió un día como hoy. Un día como hoy. Sabemos que estamos recordando todos los mexicanos el terremoto de México de 1985. Tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 7:17 con 47 segundos, hora local, y alcanzó una magnitud de 8.1. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico mexicano, acerca de la desembocadura del río Balsas, en costa del estado de Michoacán, y el epicentro a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Qué tremendo fue esto. Yo no sé si usted recuerda, pero yo sí lo recuerdo. Yo en aquel entonces iba en la secundaria, estaba muy jovencita. Y vemos que el número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones de 3.192 fue la cifra oficial, mientras que 20.000 fue el dato restante de los cálculos de algunas organizaciones. En cuanto a los otros tipos de pérdidas, se ha calculado que económicamente fueron de unos 8.000 millones de dólares, que unas 250.000 personas quedaron sin casa y aproximadamente 900.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las tareas de rescate de todo esto, de las víctimas, imagínense, se prolongaron hasta el mes de octubre, y en la remoción de escombros incluso hasta 10 años después. Esto fue tremendo, queridos amigos, tremendo, el impacto que se vivió en Ciudad de México. Yo creo que fue una de las cosas que más han impactado como ciudad, como la Ciudad de México, y que es algo que nunca se nos va a olvidar. Todos los mexicanos que estuvimos en ese terremoto, pues sí, nos dimos nuestra espantada, pero más que nada, yo en ese entonces iba a ir a la secundaria, se me iba a hacer tarde porque iban a cerrar la puerta, cerraban 7:20, ¿verdad? La puerta, y empezó a temblar a las 7:17, y yo quería salir a mi escuela, pero me decían, ¿cómo crees, verdad? Estaba, pero moviéndose todo. Yo recuerdo los carros en la cochera, había dos carros que se movían de un lado a otro. Mi papá en ese entonces, gracias a Dios que no salió a trabajar, él trabajaba en el centro, todavía no salía, estoy tan agradecida con Dios por eso. Y bueno, cuando él llegó ya había temblado, ya había pasado, incluso no lo dejaron pasar, sí, había algo que estaban todos diciendo, no pueden pasar, varios hospitales incluso cayeron, y fue algo que siempre se recordará. Mucha gente ayudando, eso fue una gran bendición, los mexicanos como siempre ayudando a este tipo de cosas. Se rescataron muchos niños que estaban, yo recuerdo ver en la televisión cuando salía un bebé, cuando estaban los perros, que tan lindos, esos perros que simplemente con el olfato andan ahí rescatando las personas. Es maravilloso todo lo que hace los animales, el ser humano, cuando hay esa unidad. No esperemos a que pasen desastres naturales, desastres en los cuales podamos ayudar a alguien. Yo creo que es importantísimo que nosotros estemos listos para todo este tipo de cosas, mis amados. Yo no sé, la verdad, si te has puesto a pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si de repente viniera un desastre a tu ciudad, viniera un desastre a tu nación?
¿qué podrías hacer? ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para, si llegas a morir en esos momentos, ir al cielo o al infierno? O sea, no quiero ser tan drástica, ¿verdad? Pero es la realidad. La Biblia nos habla de un cielo y de un infierno. Y no llegamos tan lejos. Yo creo que si se llega a tu hora y tienes un accidente o un ataque al corazón, ¿qué va a pasar con tu vida? Amigo, amiga que me estás escuchando, yo creo que es tiempo de reflexionar. Yo creo que es el tiempo de pensar qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Por eso hoy te invito a que reflexionemos y a que entreguemos nuestra vida al Señor. Y déjame, te voy a leer un poquito acerca de la Biblia. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, dice así la Escritura. Desde el 57, vamos a leer qué dice, vamos a ver, no, aquí 27, vamos desde el 51, ¿sí? 51. Sí, es mejor leerlo desde el 51. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Usted se puede imaginar la tierra temblando y las rocas se rompen. O sea, una roca es algo que es difícil de quebrar. Pero cuando la tierra tembló, las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto estoy hablando, déjenme, me regreso un poquitito, ¿sale? Para que le entienda un poco más. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre. Estamos hablando de Jesús. Con hiel. Le dieron a beber vinagre con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beber. Jesús no quiso beber. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Así le pusieron. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, ¿lo reedificarás? Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, recorriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó.
Es aquí donde yo quiero hacer hincapié. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Wow, esto es poderoso. Cuando Jesús entrega su espíritu al Padre, la tierra tiembla. La tierra tembló. ¿Y qué fue lo que pasó, mis amados? Cuando tiembla, las rocas no pueden contener la presencia de Dios. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Escúcheme. Las tumbas de los muertos se abrieron. Una de las cosas sobrenaturales que acontecieron. Porque recuerde que Jesucristo vino a morir por el pecador, por todos nosotros. ¿Y qué pasó con los judíos? Los judíos, ellos decían, bueno, lo que yo pienso es de que Jesucristo vino, pero no, está crucificado, está en esa cruz. ¿Quién lo va a poder ayudar? Él decía que salvaba. ¿Por qué no se salva él mismo? Pero ellos no entendían el plan y el propósito de Dios. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito, mis amados? El plan y el propósito de Dios era este. Escúcheme bien. Morir por el pecador. Morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso hoy, ese es el mensaje que te traigo. El mensaje de vida, el mensaje de paz, el mensaje de salvación. Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Y Él quiere darnos vida y una vida en abundancia. Porque Él ya murió en la cruz. Lo único que tú necesitas es recibirlo a Él. Aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Decirle que cambie y transforme tu vida. Tener un verdadero arrepentimiento de tus pecados. Cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento de tus pecados, tu vida cambia. Tu vida totalmente es transformada por el poder de Dios. Por eso te lo digo hoy. De todo corazón que tú necesitas a Dios. Porque los tiempos son difíciles. Porque la vida es un abrir y cerrar de ojos. En un momento estamos, en otro no. En un momento estamos bien y en otro momento no estamos bien. Dios desea que todo hombre venga a Él con un corazón arrepentido. Por eso hoy, mis amados, estamos leyendo esta cita bíblica de San Mateo. Y dice aquí en el capítulo 27, verso 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando uno muere físicamente, el espíritu está dormido hasta el día del juicio. Y en esos momentos, cuando Jesucristo resucita, bueno, todavía no había resucitado, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, pasa algo sobrenatural. Entrega a Jesús su espíritu porque Él ya pagó por los pecados de todos nosotros. Y había gente que creía en Jesús o que creía en la promesa de la salvación, que creía en Dios Todopoderoso y estaban sepultados. Aquí no dice que todos fueron resucitados. Aquí dice que los que estaban dormidos, los santos, tú y yo, todos los que hemos sido santificados por la sangre de Cristo, en aquel entonces vemos que ellos creían en el Salvador, pero todavía no venía, ¿sí? Desde el Nuevo Testamento. Cuando viene Jesús empezaron a creer, algunos se murieron, ¿sí? Pero creyeron en Jesús. Entonces había tumbas. Y dice la Escritura que cuando Jesucristo clama a gran voz y entrega su espíritu, en esos momentos el velo del templo se rasga en dos. De arriba abajo se rasga y la tierra tiembla. Y las rocas se parten. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Por eso le digo que dormimos. Nosotros no morimos, nosotros dormimos. Se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Ok, aquí ya vemos que es después de la resurrección. Primero, ¿quién es el que resucita?
Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Es el primero en todo, nuestro Jesús. Él vino a pagar por tus pecados, por mis pecados en la cruz del Calvario. Y cuando paga tus pecados y mis pecados, porque nosotros nos merecíamos haber llevado todo el castigo. Pero ¿qué pasa? Jesús, tan amoroso, dice, no, yo voy a pagar por ellos. Y físicamente, Él vino, dio su vida en la cruz. Y no fue fácil, fue difícil. Pero Él dijo, lo voy a hacer porque los amo, porque te ama a ti y porque me ama a mí. Y cuando Jesús dio su vida, Él pensó en ti, porque Él es omnipresente. Él pensó en ti y Dios Padre le agradó eso. Y cuando Él resucita, porque Él fue primero en la resurrección, los cuerpos de aquellas personas resucitan. Y dice aquí, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Oh, eso fue poderoso. Se aparecieron a muchos antes de partir con el Padre. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ellos no habían creído, pero con esto que pasó, ellos dijeron, sin lugar a duda, Él es el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hoy, querido amigo, yo te invito a que tú reflexiones en tu vida y que digas a Jesús, Jesús, hay cosas en mi vida que no te agradan, pero hoy te las quiero entregar. Por eso, ven a Jesús, ven y recibe tu milagro, ven y llénate del Espíritu Santo. Si tú puedes levantar tus manos, si estás ahí en el lunch y tienes un poquito de tiempo, si estás en tu carro, estaciona tu carro por ahí. Ten un encuentro con Jesús, cara a cara. Tú sabes qué cosas están mal en tu vida. Dile así al Señor. Dios Padre, yo reconozco que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida. Yo sé que Él vino a morir por mí en la cruz. Y me da hasta pena enfrentar y levantar mi cara hacia ti, Padre, porque por la vergüenza que he tenido de mi pecado, porque no merezco ser llamado tu hijo. Pero por la pura gracia y misericordia y por el amor que tú tuviste para conmigo en morir en la cruz del Calvario, hoy vengo ante su presencia, Señor, arrepentido. Jesús, perdóname. Perdóname por lo que he dicho. Perdóname por mis actos. Perdóname por lo que no te ha gustado, Señor. Aún por los pensamientos. Señor, quita de mí todos esos pensamientos. Quita de mí lo que no te gusta, Señor. Lávame en tu sangre preciosa, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, la vida no la tengo comprada. Yo no sé cuándo yo he de partir. Lo que sí sé es de que en tus manos pongo mi vida y la vida de mi familia. Jesucristo, gracias por darme la oportunidad de estar en esta tierra. Dile a Jesús, gracias. Si tú eres madre, dile gracias, Señor, por el privilegio de ser madre. Si tú eres hijo o hija, dile gracias porque tengo a mis padres. Gracias por haber nacido. Gracias a Dios por tu vida. Dile gracias, Jesús, porque soy papá, porque
porque soy abuelito, abuelita. Gracias porque me amas. Gracias. Jesús, en tus manos pongo mi vida. Y te pido, Jesús, que me guardes y me libres del mal. Hoy soy llamada tu hija. Soy llamado tu hijo. Y te amo. Quiero seguir adelante en el camino. De verdad que eres tú, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que es una oración de bendición. Es una oración en la cual entregaste tu vida al Señor. Y el Señor te va a fortalecer y te va a guiar a caminos de verdad, porque tenemos un Dios verdadero, un Dios amoroso, un Dios que se preocupa por nosotros. Lee la Biblia, búscate una Biblia, léela. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde tú vas a conocer de Dios, donde tú estarás siendo llenada del Espíritu Santo. Pues vámonos con más música en esta hermosa ya tarde. Y regresamos contigo. Recuerda, estás aquí en Radio Avivamiento Internacional, la 97.9 de tu FM. Señor, aquí estamos. Gracias. Gracias, Jesús. Vamos a seguir escuchando esta canción. Vamos a ver si está listo. Ahí estamos. Gracias, Jesús.